bienvenidos a C7 FIL, esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en este que es ya el cierre del segundo día de actividades, totalmente en vivo. Muy buenas noches, querido amigo Adrián Peña. Lorena, qué gusto compartir micrófonos, como cada noche va a ocurrir aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y como bien lo mencionas, estamos llegando al fin de las actividades del el primer domingo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que bueno, hay mucha información que compartir con ustedes. Hoy tenemos invitados muy interesantes para que se queden con nosotros. Algo que les adelanto es que va a estar con nosotros el periodista Antonio Bertrán para hablar de su más reciente publicación Damas y Adamados, para que no se pierdan esta conversación que va a estar muy interesante. Y algunas de las actividades que sucedieron en este que es el segundo día, como ya lo decíamos. Así es que acompáñenos la próxima hora, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Así es, y vamos a iniciar con dos de las actividades más importantes de esta feria y sobre todo con una de las personalidades más esperadas. Se trata de la apertura del Salón Literario y de la entrega de la medalla Carlos Fuentes a Paul Auster. Los huesos de Poe, charla sobre los viajes de la poesía y su regreso final, fue la charla magistral del multipremiado autor estadounidense Paul Auster, con la que abrió el Salón Literario de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el Salón Juan Rulfo. Considerado uno de los escritores más brillantes de la actualidad, Paul Auster participa por primera vez en la FIL, donde presentará su más reciente obra, 4-3-2-1, según lo dijo en su presentación Elena Ramírez, portavoz del Grupo Planeta. Que es su regreso a la novela por la puerta grande después de 7 años alejado de la pura ficción. Los temas más recurrentes y que dan forma a toda su obra y que son las posibilidades divergentes de los caminos que se abren en la vida y la irrupción de la muerte recorren su última magistral novela de una forma diferente. Paul Auster, reconocido como un renovador literario por unir lo mejor de las tradiciones norteamericana y europea, centró su conferencia magistral en cómo Edgar Allan Poe pasó de una muerte trágica y el olvido a ser rescatado por la crítica francesa para consolidar la literatura estadounidense, un tema inspirador en la escritura del también guionista y director de cine estadounidense. En donde vemos el despertar de un genio, nos da esta sensación por primera vez en Estados Unidos de que la literatura es seria, no cortesía, sino verdad. El escritor, autor de 30 volúmenes de poesía, ensayo y novela, quien ha sido leído en 40 países, insistió durante su conferencia en cómo por guardar las apariencias se le dio a Poe fama de loco, cuando fue un escritor cuyo rigor clásico no fue apreciado en un principio, pero que se convirtió en un puerto a la literatura norteamericana para que se anclara en la historia. Paul Auster recibió la medalla Carlos Fuentes de parte de Silvia Fuentes, esposa del autor. Con imágenes de David Hernández, Pati Peña, C7 FIL. Y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, participó en el foro Para Contad Madrid. Desde Madrid asistió a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara la jurista y alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, para platicar las historias y experiencias que ella y el periodista director de El País, Antonio Caño, tienen de Madrid. La magistrada comentó: a mí me parece que una estrategia de gobierno municipal, aunque pueda parecer extraño, es conseguir que los que viven en ella se enamoren de la ciudad, ¿no? Yo creo que ese es un fenómeno que es necesario y yo estoy muy empeñada en eso, pero no porque sea un empeño racional, sino porque es tal la emoción que a mí me suscita el proceso de conocimiento cada vez mayor que voy teniendo de Madrid, que como a mí me produce ese enamoramiento, lo quiero trasladar, ¿no? En la charla, la alcaldesa compartió los detalles que Madrid tiene y por los cuales ella se ha enamorado del lugar. Destacó su pintura, arquitectura y sus bardas coloridas con mensajes reflexivos y divertidos. Me acuerdo que uno que me gustó mucho, que era algo así como: tu verso me ha llegado al corazón. Y había un guasón que había tachado corazón y había puesto al WhatsApp. Y entonces a mí me pareció que eso es Madrid, porque Madrid yo creo que es una ciudad muy artística, con mucha capacidad de poesía, quizá pues porque tenemos la suerte de vivir en un entorno donde todo eso es muy importante, ¿no?
Cabe mencionar que Manuela se destaca por su labor como defensora de obreros y detenidos durante el franquismo, así como amante de la cultura madrileña. Estas son imágenes de David Hernández. Para Elementos, Claudia Padilla. Me da mucho gusto recibir a nuestro primer invitado de esta noche. Como ya les adelantaba, nos acompaña el periodista Antonio Bertrán y vamos a hablar de algo muy interesante que es Damas y Adamados. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Antonio. por su interés y por esta invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Que es un libro que habla con diferentes personalidades, diferentes figuras del mundo de la literatura, del mundo de la cultura, que representan de cierta manera la diversidad sexual, ¿no? O que han abonado o han hecho algo a favor de la comunidad LGBTTI. Sí, exactamente. Es como un abanico muy gozoso de la diversidad sexual, donde incluso están, bueno, lesbianas, bisexuales, transgénero y hasta pues una heterosexual solidaria, Marta Lamas, la feminista, ¿no? Porque bueno, en la diversidad sexual obviamente cabemos todos y no hay que excluir a los heterosexuales. Y también por estrategia hay que bajarlos ya de su pedestal. Exacto. Ahí, ¿no? De los heterosexuales y la diversidad sexual, no, claro, pues no también habría, ellos son parte, ¿no? De esta riqueza natural. Exacto. Y social. Que bueno, justo es como inicia el libro, ¿no? Hablando de Charles Darwin, que él habla de la riqueza que representa o lo que significa la diversidad en todas sus manifestaciones, ¿no? Sí, y lo cita Sabina Berman, la dramaturga, que es una de las entrevistadas, y justamente dice Darwin que los ecosistemas o los hábitats que son más ricos también son más sanos. O sea, que un hábitat donde hay mucha diversidad es no solamente sano, sino hasta feliz incluso. Y eso se puede aplicar a la sociedad siempre y cuando pues todas las personas que integramos la sociedad pues tengamos la elemental deferencia o actitud ciudadana de respetar la diferencia como queremos que respeten a nosotros como personas, ¿no? Exacto, y partes con una conversación muy interesante que es justo la conversación con Sabina Berman, que obviamente sí es una entrevista, pero también se convierte en una conversación que se disfruta al momento que la lees y que pareciera que tú estás ahí escuchando, ¿no? Y que estás conversando también con ella. Bueno, me da gusto saber que tú la disfrutaste tanto como yo la disfruté al escucharla. Después la sufrí al escribir porque, bueno, cuando uno escribe siempre está pensando en si estará a la altura de la confianza, claro, ¿no? Y justamente con ella que me abrió las puertas no solamente como de su vida, sino también de su casa. Ella tiene una casa en Chiconcuac, Estado de México, y es como un paraíso justamente esta casa porque es, Chiconcuac, Morelos, disculpen, Chiconcuac, Morelos, y es como un paraíso, ¿no? Porque hay muchas plantas, árboles, y entonces había que contar un poco la experiencia de estar con ella, de lo que platicamos, de lo que vimos. Bueno, incluso sí, hasta me invitó a comer, ¿no? Y yo debo decirte que Sabina pues es una dramaturga muy importante, además es periodista, es también, tiene un programa de televisión. Yo no pensé que fuera tan fácil, no solamente que hablara de su ser, bueno, bisexual, ella fue pareja varios años del director Abramo Seransky, y desde hace muchos años, 20 años, es ahora pareja de Isabel Tardán, la productora de televisión. Y pues yo pensé que no sería tan fácil que me hablara de esto, y bueno, no nada más me habló, sino que me invitó a su casa, ¿no? A su hábitat. Que creo que está de más, ¿no? Decir o externar la preferencia sexual de una persona, pero bueno, en este contexto es necesario, ¿no? Por lo que tú quieres transmitir, por lo que quieres que terminemos de entender, porque todavía hay personas que no terminan de entender. Claro, esto, ¿no? Mira, todavía estamos en el tiempo de visibilizar, ¿no? No me gustan las etiquetas, ¿no? Y alguien me preguntaba, bueno, pero entonces, ¿por qué tú te presentas como un periodista gay, ¿no? Le digo, bueno, pues porque en este momento todavía hay que visibilizar esto, ¿no? Las preferencias de las personas, pero ir más allá y decir que son personas, que son artistas, o que son abogados, o que son dramaturga, o que es una librera como Berta de la Maza, o que es una científica como su compañera Mérida,
Bueno, y tienen una vida muy importante o de mucho desarrollo y de trascendencia y de aportar a la sociedad como la tiene un heterosexual, hombre o mujer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahorita todavía sí hay que ir un poco con las etiquetas y todas estas siglas, ¿no? Que se van siempre sumando al LGBTTTI, son 7, ¿no? Pero bueno, todavía hay que distinguir porque son poblaciones vulnerables como lo son las mujeres, cuando no son una minoría, las mujeres es la mayoría, ¿no? En el país, o lo son los indígenas, ¿no? O lo son las personas con discapacidad. Antonio, ¿cómo fue la selección? Bueno, además de Sabina Berman está Marta Lamas, Sofía Guadarrama, Jaime Cobian, Héctor Orlando Aguirre. ¿En qué te basaste tú para elegirlos a ellos y qué consideras tú que han aportado ellos a la comunidad y de qué manera pues le han dado voz dignamente? Claro, mira, yo quería abrir el espectro después del primer libro que estuvo más dedicado a los gays, a incluir a lesbianas, a una mujer transexual, Sofía Guadarrama, a un chico transexual, Aletze Sebastián, a generaciones más jóvenes que la mía, que yo tengo 51 años, ¿no? Hay 2 chicos jóvenes, a otras geografías, porque el primero, pues aunque había entrevistados que venían de otras partes de la República, de los estados, habían hecho la carrera en la Ciudad de México, pero había que dejar de vernos el ombligo allá los asquerosos chilangos, ¿no? Voltear a ver a Guadalajara, voltear a ver a Monterrey, voltear a ver también a Tijuana, por ejemplo. Y claro, faltaron más estados, faltaron más personas, claro. Faltaron a lo mejor también a alguna de las letras como la intersexual. Es algo que a mí me intriga mucho. Por supuesto que hay personas intersexuales, ¿no? Que es lo que en el ámbito de los animales serían como los hermafroditas, que tienen como 2 sexos, pero en el caso de los animales es como una cuestión de autofecundarse, lo cual no aplica obviamente a un intersexual humano, pero ahí sí no pude dar con uno de ellos, ya lo encontraré, okay, ¿no? Pero así fue como variedad en edades, variedad en preferencias u orientaciones sexuales, en género y en geografía. Pues muchísimas gracias, Antonio Bertrán, y muchas felicidades por este trabajo que, bueno, nos ayuda a seguir aprendiendo y a terminar de entender muchas cosas, porque pues no es nada sencillo, ¿no? Es un tema complejo, pero a través de estas conversaciones, yo les recomiendo muchísimo este libro porque son conversaciones honestas, son conversaciones muy íntimas también que comparten estas personas pues desde el corazón, ¿no? Claro. Una historia muy, muy interesante desde varias aristas. Yo, Adrián, te agradezco a ti esta presencia en un canal de cultura, porque justamente creo que la cultura en estos tiempos de barbarie, de odio y de muertes es lo que nos resarce, nos rescata, ¿no? Y nos permite seguir adelante y aprender a respetar, ¿no? La diferencia de todas las personas. Antonio Bertrán, periodista, Damas y Adamados, conversaciones con protagonistas de la diversidad sexual, bajo editorial Ediciones B. Ediciones B México. Para que lo busquen en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y también en todas las librerías, que ya está disponible. Muchísimas gracias una vez más. Gracias. Vamos a la pausa y continuamos con más desde C7 Film. Madrid, un pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y el chotín. Madrid, en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen
Muchas gracias por continuar con nosotros a través de C7 Fil, transmitiendo totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mi nombre es Lorena Saavedra y tenemos más invitados en el set. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Joana García. Ella es escritora, es conferencista, además es terapeuta y autora de la saga Francesco. Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Oye, y además estás prácticamente bailando el vals con la Fil, ¿no? Sí, nos damos cuenta mientras estaba hablando contigo que hace 15 años que vengo y te dije, uy, es mi fiesta, estoy bailando el vals, por eso tengo un video, porque la editorial Océano ha puesto un video muy grande, pero de todos los autores, pero yo dije, ay, no, es mi video de mis 15. Claro, Qué hoy lindo. estuve por allá en Océano y justamente tuve la oportunidad de verte. Pues bueno, autora de estos bestsellers, Francesco, y ahora nos vienes a presentar lo que vendría a ser la cuarta entrega. Podríamos empezar por preguntarte quién es Francesco y cómo es que inicias esa relación tan especial con él. Y Francesco, mira, en su momento yo no sabía bien quién me estaba hablando, porque yo nunca había escuchado una voz que me hablara. Y lo escribí en un bosque, empecé a escuchar una voz que me decía que quería que yo le escribiera lo que me iba a dictar, y entonces Francesco se transformó en un ser, en un ángel, en alguien que de alguna manera lo que quiso fue como transmitir un mensaje a través mío, porque digo que no soy escritora, que yo lo canalicé, pero de verdad, o sea, era una escritura automática y él me contaba cómo era el cielo, qué le sucedía a la gente que se moría, que de verdad estaban muy bien, que tenían un jardín, que les hacía, que por cada buena acción que tenía una persona aquí, el otro recibía una flor, que era el ser querido que se había muerto. Y entonces, o sea, yo como de cuenta que lo escribí en trance, y ese es Francesco. Francesco puede ser un ángel, puede ser un ser de luz, puede ser una persona que se murió. Él dice que él se murió, que esta es una historia verdadera, que se murió, que fue al cielo, que se murió enojado porque su vida tendría que haber sido mejor, y que en esta historia nos enseñó a vivir, y que él lo que hace es como por cada persona que ayuda a subir un escalón en el cielo, porque dice que en el cielo hay mucho trabajo para hacer, que también hay como para ascender, y que aquí nos toca a nosotros esto que hablábamos antes en el corte, de transformarnos, de observarnos, despertar, y que todas las personas que despiertan no pueden volver para atrás, tienen que seguir en este camino, tomando conciencia, haciéndose responsable de su vida. Bueno, es un trabajo, y Francesco es Eso el que es te despierta. Francesco. De repente platicábamos, Joana y yo, si a usted le ha pasado cuando alguien se enoja con la vida o que dice, es que ¿por qué me pasan estas cosas? O ¿por qué repito situaciones? Esta serie de libros podrían ayudar, Joana, a quien justamente está molesto con la vida, con las cosas que le pasan, quizá no está conforme. Yo creo que tú en otra vida fuiste una brujita, porque este libro, el cuarto libro, justamente habla de esto, habla de las repeticiones que suceden. Por ejemplo, mira, ahí tienes una repetición con el 19 de septiembre, ¿no? O sea, qué casualidad que de repente el mismo día. Eso se llama síndrome de aniversario adquirido, que es una memoria que tiene la Tierra que justo le pega al mismo día, o a lo mejor podríamos leer que es un inconsciente colectivo al que todos nosotros le temíamos a esa fecha, y entonces lo atrajimos. Una de las dos cosas fue un 19 de septiembre. Cualquier duda que tengas, igual fue un 19 de septiembre. El libro te habla, el libro justamente Francesco 4, que es el que estamos presentando, el Maestro del Amor, porque es una saga que son 4 libros. Francesco, una vida entre el cielo y la tierra. El segundo es Decide volver a nacer. El tercero es El llamado. El cuarto es el Maestro del Amor, que te habla de estas repeticiones. Te habla de en el cielo hay una parte donde están todos jugando a un partido de fútbol, una familia contra otra, y le dicen, el abuelo era un mentiroso y era un traicionero y le metió los cuernos a la abuela, y entonces el bisabuelo también hizo lo mismo, y ahí empieza la historia, o sea, de por qué se repiten las historias. Y se repiten porque realmente nosotros le tiramos una papa caliente a nuestros siguientes. Yo tengo un nieto y lo que yo no resuelvo se lo voy a tener que dar a él como una papa caliente, o a lo mejor a alguno de mis nietos le voy a preguntar antes de morirme, en mi alma, en mi inconsciente, ¿quién de ustedes quiere resolver esto? Y alguno va a levantar la mano y dice yo, pero cuando ellos tienen que pasar algo no se acuerdan que levantaron la mano. Yo no me doy cuenta de las repeticiones que traigo hasta que tengo
un montón de historias. Por eso hay que anotar todo, porque todo se llama síndrome de aniversario adquirido. Es una sabiduría que tiene el inconsciente de repeticiones. Nadie repite, nadie es un asesino porque es asesinado por primera vez, ni una persona tiene un suicidio por primera vez. O sea, es fácil sacar cuentas, se llama descodificación de un árbol genealógico. Claro. Y está fácil, ¿eh? O sea, y es como empezar a observar cómo vamos en este camino de vida. Es de Editorial Océano, por supuesto que ya está a la venta esta cuarta entrega, pero también antes de despedirnos, Joana, nos platicabas de un trabajo ya reciente que tiene mucho que ver con la alimentación, ¿verdad? Sí, fíjate que en este último libro yo ya había trabajado en la descodificación de enfermedades, en la biología, tenemos una escuela de descodificación, y entonces yo tenía 33 kilos de más y no los podía bajar con nada. ¿Cómo crees? Y un día me di cuenta que algo tenía de todo lo que había aprendido sobre la obesidad. Y justamente mi hijo, que venía de trabajar mucho metabolismo veloz, que era un investigador en lo que era nutrición, también había bajado de peso y me dijo, mira mamá, entre lo que tú tienes y yo tengo, vamos a hacerte bajar de peso. Y empecé a bajar, pero de una manera maravillosa. Y entonces, después que me vieron flaca mis amigas, era hacer adelgazar a las amigas, después a las alumnas, después a la Secretaría de Salud, que implementó el programa, y llevábamos 3.000 personas que habían adelgazado, de 3.000 que habían hecho el curso. Okay. No es que teníamos 6.000 y 3.000 que habían bajado. Entonces decidimos sacar un libro nuevo que se llama Adelgazar con la Cabeza, para poder ayudar a los que no tienen idea de cómo se baja, porque es que devolverle a tu transgeneracional, a tu árbol genealógico, las carencias, los abusos, lo que no te corresponde. Es como volver a hacer las paces con tu cuerpo. Se llama Adelgazar con la Cabeza y también es de Editorial Océano. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Ella es Joana García y la invitación pues para que si usted quiere de alguna manera transformar su vida, pues entonces se haga acompañar de Francesco en esta que es la cuarta entrega de esta saga. Nosotros continuamos con más desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en C7 Philly. Con mucho ánimo y gran variedad literaria se inauguró el pabellón de la Universidad de Chiapas, en el cual participaron la Universidad de Ciencias y Artes, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y la Universidad Autónoma. El director de publicaciones del Conaculta Chiapas, Marco Antonio Orozco, comentó: para los textos que hablan sobre nuestro estado, dar a conocer un poco de Chiapas. Y más contentos también porque en esta ocasión el pabellón Chiapas se le dedica al maestro Óscar Oliva. Por otra parte, el representante de la Universidad Autónoma de Chiapas, Iván Camacho Morales, contento por asistir a esta apertura, dio la bienvenida a este espacio expresando su interés porque se conozca la literatura y cultura del estado. Insisto, es un pedacito de Chiapas en la feria. Vamos a tener diferentes presentaciones de libros de autores chiapanecos, de las editoriales de las 3 instituciones. Les invitamos a que se acerquen para que conozcan el programa y también a que degusten la gastronomía, que también es muy rica, no solo la literatura, sino también la gastronomía que tiene Chiapas. En la inauguración del espacio se presentó también al invitado. Se trata del poeta Óscar Oliva, quien citó al escritor Juan Ramón Jiménez con la frase «Daremos esa luz que nadie ha dado», dando referencia al papel que tenemos para hacer de nuestro país un mejor lugar. La naturaleza que nos ilumina, la noche que también nos ilumina, y esta luz que queremos que caiga sobre nuestro país para mejor caminar por él, yo creo que la única manera, no hay otra, es el conocimiento. Pueden visitar el stand en el horario de 11 a.m. a las 9 p.m. en el área nacional L27. Estas son imágenes de David Hernández, para Elementos Claudia Padilla. Con más información, Phil Guadalajara rinde homenaje a Fernando Savater. El filósofo y escritor español Fernando Savater, autor de Política para Amador, Las preguntas de la vida y A caballo entre milenios, concedió una entrevista en lo que él mismo pronostica su última visita a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ante una sala abarrotada defendió el panfleto, género literario que sin querer la juventud millennial explota en las redes sociales, con menos estructura por supuesto. Los panfletos es un género muy venerable y yo creo que continuará habiendo panfletos porque es un género, al contrario, ahora si me apuras un poco, mucho de lo que corre por las redes, por los blogs, etcétera, son panfletarios, o sea, es una escritura breve, agresiva,
no son tratados, sino que va directamente a las cosas. Yo creo que no solamente el panfleto no está en desuso, sino que ahora está en más uso que nunca. Yo no frecuento las redes sociales, pero bueno, a mi medida creo que puedo hacerlo todavía. En su más reciente obra hace una seria crítica sobre el separatismo español por el que ahora atraviesa su madre patria. Los ciudadanos son, dentro de un país, son ciudadanos libres e iguales, hayan nacido donde hayan nacido, tengan el sexo que quieran, tengan la religión que les parezca, etcétera, etcétera. Es decir, eso es precisamente la democracia moderna. Antes, los partidos políticos, las democracias nacían pegadas a la tierra. Era la tierra la que daba la ciudadanía. Hoy la ciudadanía la concede una abstracción, que es el Estado, y una ley común, y entonces una vez que compartimos una ley común, cada cual puede ser cultural, erótica, estética, religiosamente, como le apetezca. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista político, no existen los catalanes o los vascos o los andaluces. Existen españoles que viven en Cataluña o en Andalucía o en el País Vasco con sus costumbres, con sus gustos, etcétera, etcétera. Pero hay quien quiere, digamos, volver atrás, son reaccionarios en el sentido más literal del término, y volver otra vez a recuperar una democracia, pero con apellidos. Advierte la necesidad en todas las naciones de forjar una democracia desde una ciudadanía acuñada desde las leyes y los estatutos, y no desde la religión, la tierra o las preferencias sexuales. El carlismo, que era la alianza entre un conservadurismo político y un integrismo religioso, ha sido el mal de la democracia en España. Siempre los carlistas, que se centraron especialmente en el País Vasco, en Cataluña, esos han sido los dos lugares en que ha habido la tendencia, la separación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se debe a muchas cosas. Cataluña, desgraciadamente, es la autonomía peor gestionada de España. Debe una cantidad de miles de millones al Estado extraordinarios. El Fondo de Liquidez Autonómica, es decir, el que apoya a las autonomías, prácticamente se va en ayudar a Cataluña. Ha tenido un régimen dentro de que ha habido corrupción en muchos sitios. En ninguna parte ha habido una corrupción encabezada por el propio presidente de la comunidad autónoma, como ha sido el caso de Pujol, etcétera. Claro, todo eso hay que taparlo con algo. Y entonces, pues eso, en unos lugares la culpa es de los judíos, en otros lugares es la culpa de los españoles, etc. Lo que se trata es, efectivamente, se ha hecho una labor de modificación mental a través de la educación y a través de los medios de comunicación que han creado una imagen ilusoria de que el catalán, que es un invento propio de esos medios, es un ser imposible de conciliar con el resto de los españoles. Con imágenes de Jaciel Alonso, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Fil. Hablamos más que estamos, no nos cansamos de mentir y no hay que olvidar que yo soy de Madrid. Qué gusto que continúe acompañándonos en esta cobertura especial en el cierre de actividades del segundo día desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y ahora pues me da mucho gusto recibir y presentarles a una gran personalidad y una gran defensora del lugar que le corresponde a la literatura para niños en Iberoamérica. Se trata de Marina Colasanti, escritora brasileña, Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Bienvenida, qué gusto que esté con nosotros. Gracias, es un placer estar en Guadalajara, en la FIL, en el medio de esa fiesta de libros y de gente. Hoy está tan llena la feria que podría uno caminar por encima de las cabezas. Y una feria que no deja de sorprender, ¿no? Conforme va avanzando y conforme van pasando los días, a pesar de que hay actividades que ya sabemos que van a ocurrir, pues no deja de haber sorpresas. Sí, siempre hay sorpresas. Bueno, hace un momento antes de entrar al aire platicaba con Marina que su labor es algo sumamente importante y que reconocemos y aplaudimos su labor, pero que es curioso, ¿no? Tener que mencionar la defensa
de la literatura para niños algo que no deberíamos defender, ¿no? Que simplemente debería estar ahí y debería respetarse como cualquier otro tipo de literatura. Seguro que sí, porque es a donde en verdad nacen los lectores. Exacto. Si no los hacemos en la infancia, después es muy difícil pescar adultos para la lectura. Es muy difícil. Pero en la infancia es una contaminación, puede ser una contaminación amorosa, productiva. para toda la vida. Exacto, y que bueno, tal vez muchas editoriales podrían pensar que, viéndolo desde una manera fría, por así decirlo, podrían pensar que no es negocio, ¿no? Pero al contrario, es un gran negocio la literatura para niños, la literatura para jóvenes, y bueno, creo que quienes piensan lo contrario o quienes se van por los contenidos fáciles, desde ahí hay un prejuicio, ¿no? Y es subestimar la inteligencia de los niños. Sí, hay un prejuicio por todas partes. Creo que los padres no se documentan suficientemente para elegir los buenos libros para sus niños y compran cualquiera que sea coloreado por lo general. Los docentes no son tan preparados como tendrían que ser para la lectura. No es igual que un profesor de literatura que estudia Shakespeare. Los docentes de primaria no son preparados con esa intensidad para la literatura. Las editoriales, por veces, sobre todo, publican basura, sin contenido, sin estética, sin lenguaje. Claro. Me pongo a llorar. Si seguimos en esta pista, me pongo a llorar. Pero bueno, si no fuera por esa perspectiva, no habría ganado este premio y no sería reconocida como lo que es reconocida ahora, ¿no? Que, bueno, creo que la literatura infantil y juvenil tiene un propósito muy claro, ¿no? Y creo que ese propósito es hasta para los adultos. En verdad que tiene dos propósitos. Un propósito que es muy antiguo es el caballo de Troya. O sea, historias que llevan adentro enseñanzas muy útiles para la sociedad, no tan solo para el niño lector, sino para el conjunto social. Esos son libros peligrosos porque la enseñanza oculta puede no ser la que sería mejor para el joven lector. Claro. Se hace mucho de eso. Libros de enseñanza oculta, caballos de Troya. Y los de literatura real, que tejen un discurso tan íntimo con el lector, con el joven lector. Él elige los puntos de sus propias inquietudes, de sus propias dudas, de sus propias preguntas a la vida. Y él va como si el autor hubiera escrito para él. Se apropia de esos puntos que lo contactan de manera tan personal. Y eso es un diálogo que se establece precioso. Claro, es una maravilla conocer a niños y a jóvenes lectores, ¿no? Tienen otra perspectiva de la vida, tienen otro tipo de cuestionamientos y son, pues, futuros adultos con un criterio muy congruente y son adultos analíticos y críticos, ¿no? Sí, la literatura sabemos que no va a salvar el mundo. La literatura no hará la paz mundial
como se dice, porque tenemos literatura muy antigua y los humanos siguen siendo malísimos. Entonces, pero sí puede ampliar el conocimiento de la vida, el conocimiento del alma humana, la intimidad de uno al otro. Eso sí se logra con la lectura. Exacto, la comprensión hacia los demás, ¿no? Y hacia lo que no es igual a nosotros o a lo que estamos acostumbrados a vivir. Y bueno, leyendo un poco de lo que se mencionó en el fallo, dice que es por la calidad literaria de su obra expresada en el rico lenguaje poético, el elogio a la fantasía y el uso y dominio de lo simbólico. Esto y mucho más hacen de Marina Colasanti Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y un gusto conocerlo. Gracias, Andrés. Adrián, perdón. No se preocupe. Marina Colasanti, escritora española, muchísimas gracias. Gracias. Perdón, brasileña. Ve, ahora fui yo. Sí. Ahí está, estamos a mano. Continuamos con más desde C7 Fil. Mañana, homenaje al mérito editorial. Reconocimiento a Juan Casamayor en el Auditorio Juan Rulfo a las 7:30 de la noche. Homenaje a Juan Goytisolo en el Salón 5, planta baja. Mañana a las 19 horas. Los sueños de las serpientes, del autor Alberto Ruiz Sánchez. Mañana a las 5 de la tarde en el Salón 2, planta baja. El Fondo de Cultura Económica presentará La Trompetilla Acústica de Leonora Carrington. Mañana a las 18 horas. Y el demócrata Antonio Villarraigosa guiñó a los latinos aquí en la FIL. La Feria Internacional del Libro, además de letras, cultura, arte, música y ciencia, es también, por su relevancia en diversas latitudes, escaparate para dar a conocer ideas políticas. Tal es el caso de las aspiraciones de Antonio Villarraigosa, político estadounidense de origen hispano que actualmente contiende por la candidatura demócrata a la gubernatura de California. En su participación dentro de FIL 2017, defendió el derecho de los estados a su independencia federal, enmarcado en la 10ª enmienda, y que dice estará utilizando para cobijar a latinos y demás extranjeros en California. En el área de lo que es el seguro médico, también estamos planteando que el seguro es un derecho, no un privilegio, y que aquí vamos a proteger a lo que es el tratamiento y cuidado médico. Y tercera, estamos diciendo que en cuestiones de la migración vamos a hacer todo posible abajo de la ley de proteger a los inmigrantes, a los estudiantes, a los trabajadores, sean jóvenes de DACA. Reiteró que los inmigrantes padecen de miedo a terror fuerte en California. Iglesias vacías, centros comerciales y restaurantes desolados es la constante. No hay duda que hay un miedo y hasta un terror para muchos de los inmigrantes y especialmente los indocumentados, ¿no? Porque recuerdes, de vez en cuando agarran un ciudadano y estás allí probando que eres ciudadano y estás en el cárcel migratoria. Entonces, no es una exageración decir que en lugares como California va de miedo a terror, en lugares como en el sur, donde están mucho más fuerte en contra del inmigrante, un terror fuerte. Y eso me duele mucho, ver la gente tan terrorizado. Y en tuve mi anuncio para la gubernatura,
Fue un anuncio que empezó en español. Antonio Villarraigosa gobernó Los Ángeles de 2005 a 2013. Prevé un voto mayoritario en las elecciones con el total de los demócratas y el 30% de los republicanos que están descontentos con la era Trump. Con imágenes de Jaciel Alonso, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Fil. En C7 Jalisco nos mudamos a la FIL. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre, nuestra programación cambia para llevarte los mejores contenidos desde la Feria Internacional del Libro. Consulta nuestra programación en c7jalisco.com y disfruta de todo lo que tenemos preparado para ti. En C7 Jalisco, nos vemos en la FIL. Señorita. Pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebre y del sotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Ya estamos de regreso transmitiendo para todos ustedes lo más importante, la mejor información desde C7 Fil en Expo Guadalajara. Estamos en el área internacional y bueno, poco a poco se va sintiendo cómo se va yendo la gente ya a disfrutar en unos minutos más del Foro Fil, ¿no? Claro, que ya más adelante vamos a platicar de quiénes serán los invitados esta noche en el Foro Fil. Estamos, como lo decía Adrián, en el área internacional, en el pasillo WM. Si usted viene a la Fil, bueno, pues la invitación para que nos acompañe, nos salude. Nos va a dar mucho gusto saludar a todos nuestros amigos en el set. Para conocer quiénes son los que nos siguen día a día a través de la señal de C7. Claro. Y bueno, en más información, nosotros visitamos el Foro Fil Niños, donde se presentó la Orquesta Infantil y Juvenil de Lomas del Paraíso. Son las letras hechas sonido en la Feria Internacional del Libro, interpretadas por la Orquesta Infantil y Juvenil de Lomas del Paraíso, que abrió en el Foro Fil Niños con una pieza del soundtrack de Harry Potter. Ante un foro lleno siguió el deleite con temas de España. El cierre fue nacional. La orquesta, dirigida por José Antonio Herrera Ramírez, fue disfrutada por el público en general, algunos de ellos familiares e integrantes de la orquesta, como Brenda Pulido, quien tiene a 7 sobrinos y una hija que aspira a ingresar. Ellos se emocionan mucho, una semana antes se ponen a tocar en la casa de sus abuelos, están inspirados, es algo que los emociona, que los ves cómo le echan ganas por querer lograr algo que les gusta. Mi niña quiere tocar como ellos, están tocando y mi niña está acercándose a ellos para tratar de tocar. Hasta le roba de repente sus partituras según ella y está leyendo. Brenda Pulido destacó la importancia de que Fil Niños esté presente promoviendo la lectura desde la infancia. También eso, el ver que desde los niños chiquitos les quieren inculcar y les emociona ya agarrar un libro. Mi bebé no sabe leer, tiene apenas 2 años y agarra un libro y según ella está leyendo. Con imágenes de David Hernández, Pati Peña, C7 Fil. Noticias agradables y catárticas resultan aquí en la FIL. En el marco de esta feria, las 2 universidades públicas de México crean bloque contra Trump. El rector de la UNAM, Enrique Grau, y el rector general de la UDG, Tonatiu Bravo Padilla, encabezaron un coloquio denominado Los acosos a la civilización de muro a muro. En él refrendaron el compromiso que tienen las universidades públicas de fomentar principios cívicos y democráticos de igualdad, libertad y respeto por la diferencia. Por ende, contrario a lo que fomenta la construcción del muro físico o ideológico de la era Trump.
No es todo el pueblo norteamericano, que es un sector que actualmente está en el gobierno, pero que el pueblo norteamericano es un pueblo noble, es un pueblo con el que nos unen lazos ya muy antiguos y ya tenemos una cultura con ellos mezclada. Hay que reconocer también a un gran número de norteamericanos que ha estado apoyando a los mexicanos, a los compatriotas, y que no son Trump. El rector general de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla, advirtió que hará falta más de un muro para acabar con las alianzas que se han hecho entre ambos pueblos, mexicano y estadounidense. Puede tener equivalencia al régimen del apartheid. Es una política oprobiosa, con una diferencia en relación al apartheid. México y Estados Unidos, sus pueblos, su gente, se ha mezclado desde hace decenas de años y hoy en día la pretensión de que este muro vuelva a separar lo que la gente, lo que la población, lo que generación tras generación ambas sociedades han construido es verdaderamente una pretensión inútil. Sin embargo, hay que denunciarla todos los días y todos los días tenemos las instituciones de educación superior que hacer nuestro trabajo de difusión, de conciencia y sobre todo de construcción civilizatoria que combata cualquier forma de fundamentalismo. Concluyen en que es un muro de Berlín del siglo XXI. La caída de este fue una metáfora de esperanza y bienestar. Ahora, el de Trump se erige como uno de desprecio. A problemas binacionales, construcción de soluciones binacionales. Ambos se comprometieron a forjar espacios de reflexión y diálogo para combatir las ideas trumpistas. Con imágenes de Jaciel Alonso, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Fil. Y la poesía es una puerta de entrada a los sentimientos. Lo dijo el escritor Mircea Karesterko. La poesía no significa únicamente acumular versos en un libro. Es abrir los ojos del alma a las expresiones más profundas de un escritor. Es la oportunidad de emitir un pensamiento y fusionar los sueños con la realidad, comentó el escritor Mircea Kasterescu, quien con el apoyo de una traductora ofreció una jornada poética en el marco de la Feria Internacional del Libro en su edición 2017. Și mă simțeam foarte, foarte liber. He escrito ese poema hace 30 años cuando me sentía muy solo. Vivía en una extrema pobreza, en una habitación que no tenía ni siquiera ningún ángulo recto y me encontraba muy feliz porque estaba solo. Y he escrito y no tenía a nadie que me diera la lata. Y he escrito este poema por ese motivo. Agregó que la poesía es el arte de la expresión literaria y que es importante que el gusto de esta corriente se replique entre las futuras generaciones. Mircea Kasterescu es un poeta, narrador y crítico literario rumano y es considerado por la crítica literaria como el más importante narrador de su país. Es un escritor que goza de gran predicamento con su obra poética, que en su mayoría consolidó en la década de los 80s. Fabián Sánchez, C7 Fil. La escritora madrileña Sensi Romero presentó el libro El niño que no tenía amigos. Sensi Romero es una escritora de textos infantiles originaria de Jaén. A los 8 años hizo sus primeras incursiones en algunas publicaciones literarias y prensa locales como cronista y crítica de espectáculos y teatro. Sus obras se caracterizan por su humanidad, por la facilidad para crear escenarios donde los niños pueden descubrir nuevos sentimientos. En esta ocasión presentó en la FIL el libro El niño que no tenía amigos. En una charla con ella nos platicó. He querido enfocar un poco el niño que no tenía amigos en esos valores.
pero no es la historia del niño que no tenía amigos, es otra historia que hay dentro, pero esa hay que descubrirla. Este libro narra la historia de unos niños y su entorno familiar. Cuentan lo importante que es para ellos tener amigos para compartir tiempo y juegos. Que a partir de los libros se puede aprender cualquier historia, cualquier vivencia, cualquier cosa que quieras está en los libros. Y lo bueno que tiene es que los libros establecen una relación, una comunicación entre el niño, entre el lector, la historia, el libro. Los valores son parte de la educación de Sensi y por eso esta historia cuenta cómo conseguir aplicarlos a la vida cotidiana. Estas son imágenes de Eduardo Cárdenas, Claudia Padilla, C7 Film. Estamos llegando al final de una emisión más de Elementos, concluyendo las actividades del segundo día de la FIL, que bueno, han sido pues muchísimas notas, mucha información que les hemos compartido y muchas entrevistas, y esto apenas empieza, ¿no? Claro, vamos en el segundo día, cerrando lo que es el segundo día de actividades. La invitación para que todos los días usted nos acompañe totalmente en vivo a las 11:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Y bueno, de aquí la invitación para seguir en el Foro FIL, que por cierto hoy en la mañana estuvo Joel. Joel López nos acompañó hoy en la mañana para hablarnos de su más reciente producción, que bueno, no va a ser lo único que va a estar interpretando hoy en la noche, va a ser un repaso por toda su carrera desde que estaba con el anterior proyecto, 14 años, que bueno, tiene muchos seguidores tapatíos que a pesar de que él tenía mucho trabajo y mucho contacto con México, se concentró nada más en la Ciudad de México y bueno, pues sin duda hoy ya se está llenando el Foro FIL de muchos seguidores que lo han esperado por años. Y de igual manera, pues también a Siddhartha, que es la propuesta tapatía, ¿no? Claro, como siempre, ¿no? Es ese México-Madrid o Guadalajara-Madrid, ¿no? Claro. No van a hacer nada juntos, pero bueno, van a estar los dos. Bueno, sí, es la propuesta para esta noche en el Foro FIL. Y bueno, pues muchísimas gracias. No nos resta más que agradecer de verdad por su preferencia, por seguir la señal de C7 Jalisco. Con algo de lo que tendremos mañana nos va a acompañar Verónica Gerber, también Amanda Mijangos, ganadora del catálogo iberoamericano Ilustra SM. Y bueno, Juan Perro en el Foro FIL estará. Hoy tuve la oportunidad de estar ahí en esa rueda de prensa. Mañana bueno, él va a poner el ritmo y el sabor al Foro FIL y vamos a poder platicar con él, que sabemos que tiene muchos seguidores, ¿no? Claro, y tenemos todavía mucho más. Juan Villoro presentando la utilidad del deseo de Editorial Anagrama también con nosotros. Ray Lóriga también va a estar acompañándonos para que no se pierdan el programa del día de mañana en vivo a las 11:30 y a las 8 de la noche. Adrián Peña. Lorena Saavedra. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a través de C7 Jalisco. Si usted viene a la Feria Internacional del Libro, nos va a encantar saludarle. Y tráiganos una botanita también. ¿Por qué no, verdad? Estamos en el área internacional, en el pasillo doble M. Adiós. Madrid, un pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios.